Hola amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto saludarlos. Soy la coach Zaine Dargal Jacobo y como siempre les doy la bienvenida a una cápsula más. El día de hoy trataremos un tema muy interesante, no sin antes agradecerles que siempre comparten mis videos, que nos sugieren temas y que de alguna manera he ido tratando de cumplirlos. He ido tratando de abarcar todos esos intereses de ustedes y pues muchas gracias por darle like, por suscribirse a mi canal, por compartir el video, pero especialmente muchas gracias porque pues estas pequeñas cápsulas les han servido a muchas personas y eso me hace sentir muy halagada porque realmente hago mi trabajo con muchísimo cariño, especialmente para ustedes. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las madres tóxicas. ¿Qué te parece? ¿Y tú? ¿Eres una de ellas? Todas tenemos un poquito de toxicidad. Todos los seres humanos, de alguna manera, somos tóxicos en algunos momentos de nuestra vida. Lo más importante es saber diferenciar si esa toxicidad está haciendo daño a nuestros hijos, qué podemos cambiar, qué podemos regenerar en nosotras para, como mamás, que somos aquellas mujeres, personas que impactamos e influenciamos mucho más fuerte que el padre en la vida de los hijos, poder realmente hacernos conscientes hasta qué grado soy tóxica y de qué medida lo puedo cambiar. Bien, pues vamos a entrar directo a nuestro tema. Antes que nada les digo que una madre tóxica pues es aquella que impide el crecimiento y el desarrollo de sus hijos, tanto personal, emocional como profesional. Esto es importante, importante reconocerlo, porque la labor de nosotros los padres es generar autonomía en nuestros hijos, ir apoyándolos en su desarrollo hasta que se conviertan en seres adultos de bien. Y de bien entendemos aquellos seres completos que tengan una vida propia, que tengan ilusiones, que tengan sueños, que tengan metas a cumplir, que sean personas con valores para la sociedad en la cual vivimos. El ser una madre tóxica muchas veces es de manera consciente y muchas otras es de manera inconsciente. Ahora, ¿cómo podría yo saber si soy una madre tóxica? Bien, hay algunas características que definen a la mamá tóxica y en general a las personas tóxicas, pero el día de hoy nos vamos a referir específicamente a las mamás. Las madres tóxicas generalmente son mujeres muy manipuladoras, son generalmente posesivas, controladoras, negativas, todo lo ven mal en el mundo, todo está mal, todo es imperfecto. Y esto pues hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y como se los dije, pues se puede ser madre tóxica de manera voluntaria o de manera involuntaria. ¿Qué significa el ser una madre tóxica en la vida del hijo? Bueno, pues significa dejar huellas muy profundas a lo largo de toda su vida, que no solamente van a impactar su vida de infante, sino su vida de adolescente y su vida de adulto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos desarrollamos, cómo nos proyectamos como mamás. Ahora, las madres tóxicas siempre establecen un vínculo negativo con los hijos, pero todo lo hacen basado en el amor. Y es aquí donde tenemos que tener mucho más cuidado, porque pensamos que los estamos amando, que los estamos queriendo, que los estamos protegiendo del mundo y es precisamente todo lo contrario. Ahora, vamos a hablar de esas señales que me identifican como madre tóxica. Aquí es importante prestar atención y no tomarnos a modo personal las situaciones, sino por el contrario, estas señales que nos identifican, pues es precisamente para que tu mamá que nos estás viendo te puedas identificar con ellas y también papá, ¿por qué no también papá? Te puedas identificar con ellas y puedas generar un cambio en tu vida. Bueno, el primer punto del cual vamos a hablar es la fijación con los roles de género. Es la típica madre de familia que siempre pretende que su hija sea sumisa ante los ojos del hombre
y por viceversa, que su hijo varón sea un machista con su hija mujer. Lo imponen de tal manera que le hacen creer a la hija, por ejemplo, que ella sin un hombre no va a sobrevivir, que para poder desarrollarse plenamente como mujer necesita tener un hombre a su lado. El siguiente punto sería la ilusión del príncipe azul. La típica mamá, el típico papá, que piensan que todos los hombres, todas las mujeres no son merecedoras del amor de sus hijos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido estricto de que entendemos de que estas mamás, todas las mujeres y todos los hombres se les hacen muy pequeños para las hijas, no son nada en comparación a lo que los hijos son. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro siguiente punto es la personalidad controladora. Aquí se hace lo que yo diga, porque lo mando yo. Aquí se hace todo lo que yo diga en cuanto yo lo diga y como yo lo diga. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque le estamos quitando la autonomía al hijo, la autonomía de pensamiento, la autonomía y la libertad de actuar, porque también de alguna manera estamos influyendo en ellos para que podamos a futuro reducir su autoestima, y esto significa que la persona puede sentirse inferior a los demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué tanto somos mamás controladoras, qué tanto ejercemos nuestra voz, nuestra voto por el que lo mando yo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Nuestro siguiente punto, que es muy importante, es la proyección sobre los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que yo pretendo que mi hijo sea lo que yo no logré en mi vida. Y aquí es donde yo debo de tener cuidado en el sentido muy estricto de que yo tengo mi vida personal y que la vida de mis hijos es de ellos y solamente de ellos, y que solamente ellos decidirán cómo quieren planear su futuro, ¿de acuerdo? Nuestro siguiente punto es la desconfianza de los amigos. Muchas veces etiquetamos a las personas como se visten, cómo actúan, y sí está bien porque muchas veces nos damos cuenta que una amistad no es buena para nuestros hijos porque tienen ciertas adicciones, porque de alguna manera no tienen valores, porque de alguna manera no tienen un control sobre sus emociones. Pero eso es muy diferente a etiquetar a las personas en cómo se visten, en cómo son, en cómo actúan. Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Nuestro siguiente punto es la actitud pasivo-agresiva. ¿Qué quiere decir? Que no aceptan el rechazo de cómo educar. Esto las frustra. Esto las frustra cuando los hijos, por ejemplo, recriminan: oye mamá, es que te estás excediendo, oye mamá, es que estás realmente pasándote de la línea, y ellas se sienten prácticamente rechazadas. No hay que sentir el rechazo por lo que nuestros hijos nos digan. Muy por el contrario, el diálogo abierto con nuestros hijos nos ayuda muchísimo a comprender y entender la manera en que queremos ser tratados. El siguiente punto es la indiferencia. Este punto es muy importante, ya que se disfraza de permisividad lo que en realidad es indiferencia. Es la típica mamá que prefiere hacer todo antes que atender a los hijos, que inclusive deja a los hijos al cargo de los abuelos, de la nana, de alguna tía, de la madrina, etcétera. Son estas mamás que ocupan mucho su tiempo para situaciones muy personales, como lo viene siendo, por ejemplo, sus redes sociales, su telefonía, sus desayunos con sus amigas, y prácticamente, como decimos en México, le dan el avión al niño haciéndole sentir que sí están ahí presentes, pero la realidad es que no están presentes y se muestran sumamente indiferentes a las necesidades físico-emocionales de los niños. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nuestro siguiente punto, y algo muy de verdad peligroso y hasta se considera maltrato infantil, es la sobreprotección. Una madre que sobreprotege a los hijos es aquella madre que le está quitando alas para volar. Se convierte en una madre tóxica
porque de alguna manera impide la iniciativa de los niños y de alguna manera impide que éste desarrolle su autonomía y nunca le permitirá salir de la zona de confort en la que se encuentra porque ella misma ha solucionado siempre los problemas. Otra situación muy importante es el uso habitual de la violencia. Muchos sabemos que muchos padres de familia, tristemente hoy en día y en pleno siglo XXI, bueno, digo seguimos incluyéndome, pero yo nunca lo hice, siguen utilizando la violencia en contra de los niños, golpes, palabras obscenas, palabras fuertes, y que de alguna manera continuamente están en el niño maltratando sus emociones, maltratando su identidad. Así que mucho cuidado porque una madre golpeadora definitivamente es una madre tóxica que está dejando huellas no solamente físicas, sino también emocionales para toda la vida. Nuestro siguiente punto y muy importante es la alineación parental. Esto es muy peligroso, es la típica mamá que siempre pone en contra del padre a los hijos. ¿Qué quiere decir? Pues que habla mal del papá delante de los hijos, siempre se hace la víctima, es la típica mamá víctima. Estas mujeres son verdaderamente tóxicas en las que siempre le dicen al hijo que todo es por culpa del papá. Tu papá me dijo gorda, tu papá me dijo fea, tu papá me dijo que yo no puedo hacer esto, tu papá no me deja, tu papá no me permite. Y están constantemente hablando mal del padre en frente de los hijos a tal grado que llega un momento en que los mismos hijos le toman aberración al padre. En consulta yo he visto muchos hombres y mujeres que aún ya de adultos me dicen es que yo odio a mi papá por todo el daño que le hizo a mi mamá. Y aún así no haya sido cierto, con el simple hecho de que la madre lo haya dicho, lo haya manifestado, con eso es suficiente para dejar huella en la vida del hijo. Nuestro siguiente punto, pues es la intromisión. En todo se quieren meter. Es la típica mamá, el típico papá que siempre quieren opinar acerca de las decisiones de sus hijos y generalmente se van por el aspecto negativo. Debemos de tener mucho cuidado con estarnos intrometiendo en la vida de nuestros hijos y pensar que ellos van teniendo su propia autonomía y la propia decisión de saber e identificar en qué momento necesitarán de nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer si yo ya soy una madre tóxica o si yo tengo una mamá tóxica? Bueno, primero que nada, siempre quiero decir que está bien apartarse de una madre tóxica si así lo decide la persona, porque cuando una persona ya siente que está influyendo de manera muy negativa en su vida, es el momento de tomar una decisión. Entonces puede o no puede, a libre elección, separarse de la relación de la madre. Punto número 2. Ser realista. Como mamá, ser realista cuando nos dicen nuestros hijos o cuando alguien más de nuestro medio social en el que nos desenvolvemos se percata de esa toxicidad, pues ser realistas y aceptarlo. No podemos cambiar nada si no viene una aceptación. Ser dueña del amor y del respeto. Todos merecemos amor y todos merecemos respeto. Si yo manipulo, si yo controlo, si yo me entrometo, pues no estoy respetando y ahí yo debo de hacer cambios en mis maneras de pensar para que realmente pueda ayudar a los demás. También hay que pensar que está permitido cometer errores. Sin embargo, en el error está también un aprendizaje. Yo cometo un error, pero yo me doy cuenta que si yo sigo funcionando de esa manera, estoy causando daño a mi familia, pues lo único que me queda es aceptar mi error y generar un cambio en mi desempeño como mamá. Y pues por último, abrir tu corazón, abre tu corazón a lo que dictan tus hijos, abre tu corazón a lo que estás viendo, abre tu corazón a cómo ves que se están sintiendo tus hijos, abre tu corazón realmente a entender y comprender cuándo es el momento de cambiar.
Espero que esta cápsula te haya servido, que le des like, que te suscribas a mi canal, que lo compartas también y si gustas dejar un comentario, con mucho gusto se te agradecerá. Y como siempre me pongo a su disposición, sigo dando consulta vía online al 55 54 64 62 30, agendando tu consulta vía WhatsApp y yo me pondré en contacto contigo. Soy la coach Zaine Dergal Jacobo y fue un placer enorme compartir con ustedes el día de hoy este tema importante. Que Dios me los bendiga y que tengan linda tarde.